muy buenos días. Estamos en Punto de Encuentro con María Los Ángeles Fernández. ¿Cómo estás, María Los Ángeles? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Pilar? Muy buen día. Gracias gusto. a Dios, Hoy es día viernes. Llegamos alegando con Transantiago, María Los Ángeles. Ay, bueno, es que mejor. Vengo pensando en el puente Caucao ahora. ¿Viste? Vengo es que pensando. no habría llegado si hubiera llegado pensando en el puente Caucao. Te habrías quedado por ahí echándole la culpa a alguien. Vengo pensando en el puente Caucao. Qué heavy, qué cosa más increíble la cantidad de dinero botada por ahí. Qué descrédito, además, para la ingeniería chilena, sí. Como decía el otro día Carlos Ominami. Nosotros tenemos una ingeniería capaz de hacer esto es una vergüenza. Bueno, pero aquí también era una empresa española. Yo tengo que ser, aunque yo hable con este acento, que parece que nunca había acreditado haber realizado puentes. Es una sumatoria de eventos que son 8 ministros por los que ha pasado. Entonces aquí hay un patrón. Más allá de responsabilidades puntuales, aquí hay un patrón, una manera de hacer las cosas, sobre todo en concesiones, que hay que revisarla completamente. Claro, porque no hay accountability y no podemos seguir funcionando con el sistema, que lo mismo que pasó con la inundación del río Mapocho la otra vez. Ya todo el mundo se olvidó. Tú ves que todas las semamas pasa algo que va sustituyendo a lo anterior, y eso, ¿qué genera en las personas? Una sensación de frustración, de impunidad, de este peloteo de recriminaciones mutuas. Yo pienso que la agenda de prioridad y transparencia, tú le puedes poner todo el fuelle que quieras y recrudecer las penas y incrementar las leyes, como dijo el excontralor, que podemos caer en la asfixia normativa, porque leyes no nos faltan. El problema es que a la hora de cumplirlas todo el mundo zafa. Y empieza esto, tú tuviste la culpa, lo estamos viendo con el puente Caucao. Esto está cocinando algo, es muy preocupante la sensación ambiente. Y es lo mismo, María Los Ángeles, acuérdense que María Los Ángeles Fernández, cientista política y creadora de Hay Mujeres. Y profe de la Universidad de Talca. Viva las regiones. También vamos a hablar de la gratuidad, del estreno de la gratuidad, sí. Pero que también ha sido bien patético esta semana, ha sido una mala semana para el gobierno. Pero a propósito de lo que tú decías de la falta de responsabilidad, me gustaría empezar por el tema del CERVEL, porque lo que ha pasado con el CERVEL es francamente increíble. Esta es una teleserie, ¿no es cierto?, que ya lleva 3 patas. El primero fue cuando se fueron supuestamente a inscribir y dijeron que Isabel Allende no había llegado y que les habían impedido inscribirse a las 2:15. Después la segunda fue que pidieron reconsiderar entonces que no se habían podido inscribir mientras seguían negociando y toda la nueva mayoría reconocía que no había acuerdo. Se fueron a inscribir y llevaron 7 de las 14 firmas. Entonces no rechazado. Y la tercera pata viene este jueves cuando presentan un nuevo escrito que es va dirigido a la señora directora del CERVEL para reconsidere la decisión, y resulta que todo el escrito está dirigido al Consejo Directivo y alude a las facultades del Consejo Directivo y le pide tomar una decisión al Consejo Directivo. O sea, y esto ayer sale hoy día, Isidro Solís, que es abogado muy vinculado a la nueva mayoría, fue y cambió en forma manual una de las veces que solicitábamos al honorable Consejo Directivo que en mérito de esta solicitud y en atención a sus atribuciones, y le dice las atribuciones que son del Consejo Directivo, entonces les permita volver a presentar la firma. Pero sin embargo, lo corrige en forma manual pero siguen todas las invocaciones al Consejo Directivo. Se están dirigiendo al Consejo Directivo en toda la presentación. Y resulta que le están hablando, en realidad le están pidiendo que actúe. La que tiene que tomar la decisión es Elizabeth Cabrera, la subdirectora del CERVEL, la directora subrogante, que es la misma a la cual le han dicho que mintió. Funcionaria de 30 años, que yo pienso que se lleva 30 años ahí, yo quiero creer que es una mujer competente, digamos. No está por casualidad, lógico. No creo, me da la impresión de que es una mujer que tiene una experiencia, tiene un acumulado, y que ella se haya venido a equivocar de esa manera, a mí me llama mucho la atención, no creo que vaya por ahí la cosa. Es que yo creo que han tratado de hacer con ella el pato a la boda, porque aquí lo que está pendiente es aclarar la verdad. Primero, Isabel Allende pidió perdón, ¿no es cierto?, por haber llegado tarde. Y después se retractó. Después la acusó a ella y le dijo que incluso que se había puesto fuera de la legalidad al haber impedido la firma. Pero resulta que ayer, pues, señores auditores, en este país de donde realmente uno no sabe qué está pasando, la descomposición de Chile, es como, yo realmente entiendo cuando Vigi dice que yo no lo haría. Pero entiendo cuando él dice que se va a ir a radicar a Suiza, porque en este país ya se acabó la certeza jurídica. En este país puede pasar hoy día cualquier cosa. Bueno, estábamos hablando entonces de la teleserie, de este servicio, que dijeron, ¿no es cierto?, que el error había sido primero Isabel Allende y después que el error había sido de la subdirectora, que impidió que ellos presentaran la nueva mayoría a las firmas. Pero resulta que ayer hubo un consejo directivo
Y todos los consejeros firmaron un acta donde la directora acusada cuenta qué es lo que pasó. Y Patricio Santamaría, que es el presidente del Consejo Directivo, que también estuvo presente ese famoso día, el día miércoles 20 de abril, ratifica que lo que dice Cabrera es exacto porque él estaba presente a las 12 de la noche. O sea, la respalda. La respalda, porque él lo vio, él estaba presente, no es que estuviera en la sala al lado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que ratifica a ella? Que no lo habían dicho antes, pues seguramente no la dejaban hablar. Que el día 20 de abril, nunca fue requerida para recepcionar ni formalizar los pactos electorales ni las candidaturas para las elecciones primarias de alcalde por parte de la nueva mayoría. Dice que hasta el término del día 20 de abril, esto fue lo que se dijo ayer en el Consejo y todos lo ratificaron, que hasta el término del día 20 de abril del presente mes, ningún representante de alguno de los partidos políticos integrantes de la nueva mayoría manifestó ante mí o ante otro funcionario del CERVEL intento alguno de formalizar los pactos electorales o de presentar las candidaturas a primarias, circunstancia que se vio en definitiva refrendada por el hecho que estando la oficina de partes abierta no se presentó ninguna documentación al respecto. Que como ministro de Fe certifico que ni yo ni ningún otro funcionario del CERVEL se negó jamás a recibir documentación. Ojo. La acusaron de no haber querido la documentación. Se negó jamás a recibir documentación de que hubiese querido entregar la coalición de la nueva mayoría el día 20 de abril en curso. Y que minutos después de haber vencido el plazo legal para la formalización de los pactos, subpactos y declaración de candidaturas por parte de la nueva mayoría, los funcionarios encargados del proceso electoral le señalaron que no se había entregado documentación alguna relacionada con dicho trámite. Ya había vencido, ya eran las 12. Entonces, ¿qué les parece a usted? Y dice que ella, a eso de las 12:30, cuando ya se iba yendo, junto con Patricio Santamaría, ahí se reunió recién con los partidos de la nueva mayoría. Y el tema nunca fue de que hubieran entregado los papeles. Además, lo que se supo, y también está en testimonio de otros, es que no llevaban los papeles, o sea, nunca los llevaron, nunca quisieron entregarlos. Fue todo un show. Claro, que aquí hay varias dimensiones. Uno, los problemas, esto es una evidencia, un indicador, un síntoma de los problemas internos de la nueva mayoría, que claro, en el contexto de la política electoral se expresan con mucha fuerza, y además evidencia que no es una coalición en forma. La nueva mayoría pudiera ser en el futuro un conglomerado en forma de gobierno, pero lo que es un acuerdo programático. Yo me acuerdo el primer año que asumió que todo el tiempo eso lo recalcaba Ignacio Walker. Él decía, somos un acuerdo político electoral, decía él, nada más. No programático. No programático. No somos una coalición. Entonces, como no es una coalición en forma, entre otros aspectos, no tiene, como alguien dijo por ahí, mecanismos o estructuras para dirimir sus diferencias. Entonces, aquí cada día trae su afán, es la improvisación, la cultura del despelote, aplicada a la nueva mayoría, como dijo alguna vez Ramiro Mendoza. Y entonces las emprenden contra el CERVEL, y yo estaba leyendo algo aquí que dijo... María Los Ángeles. Sí, pues. Es muy heavy, sobre todo cuando tú sabes este nivel de prestigio que tienen los parlamentarios, que care palo mirando a las cámaras le echen la culpa a la directora cuando nunca tuvieron intención de inscribir las candidaturas, nunca llevaron los papeles, no estaban inscritos uno de los pactos. Entonces uno dice... Es una parodia en el fondo. Tú tienes la sensación de que es una parodia, y por otro lado, el CERVEL, que después de todo lo que ha sido el fortalecimiento de la agenda de probidad y transparencia, supuestamente tiene más dientes, tiene autonomía constitucional, porque además vamos a tener muchas elecciones en el futuro. Piensa tú que no solamente tenemos presidencial, parlamentaria, municipal, cores, intendentes, primarias. O sea, teníamos un CERVEL que había que ponerlo a tono, y así como va... Si trapean con él, va a terminar convirtiéndose en el Servicio de Impuestos Internos. También hay una inconsciencia acerca de cómo se manejan las instituciones. Un brazo político. Un brazo político. Luego, ¿Te imaginas la presión que tiene hoy día el CERVEL para aprobar? Esta cuestión, el último escrito, que el último traspié, no debiera ser aprobado. Porque aunque Isidro Solís se disculpe con el copy-paste, no es disculpa. Le están pidiendo a la señora directora, servicio electoral, tal como dice el escrito que tengo en mis manos. Quedó la pelota en manos de ella. Tomar una decisión, y resulta que todo el escrito no está dirigido a ella, sino que al Consejo Directivo. No debiera aprobarlo. No, porque ella tiene problemas de forma, está mal escrito, está mal redactado. Claro, oye, si no hay un mínimo de formalidad. De prolijidad. ¿Para qué le dieron autonomía al servicio electoral del año 2012 si a la primera le querían cortar las patas? Ese es el tema.
No, es muy preocupante lo que está pasando, es muy preocupante. Aquí hay algo que dijo también Patricio Santamaría antes. Dijo que lo que había sucedido no estaba normado, la existencia de un nuevo requerimiento. ¿Ya? Entonces, no existe una regla que establezca plazos a la posibilidad de que conozcamos una apelación. O sea, porque en el fondo, entregarle la pelota a la directora subrogante, esto es una especie de apelación. Lógico. Que no existe, no está normada. Aquí por lo que uno lee, estamos actuando sobre la vía de los hechos. Luego el Consejo el primer día se reúne para dirimir temas formales y no temas de fondo, y el consejero Ñoñán después dice que tiene un océano de dudas. Vuelve a reiterar las dudas después de haber oído todas las versiones. Es muy raro, porque salen con una resolución firmada por unanimidad, pero el consejero Ñoñán sale por fuera diciendo, bueno, yo suscribí este acuerdo de unanimidad, pero tengo este océano de dudas avalado por un estudio en derecho que hicieron 2 abogados, Atria y Couso. Entonces algo también internamente el CERVEL como estructura no está muy cohesionada. Su propio consejo. Algo pasa ahí. Es lo que pasa, que al final termina adentro el cáncer les impide actuar como corresponde, porque si existía un plazo. Bueno, ¿el plazo es plazo o no es plazo? Ese es el tema. Si se puso como plazo el 20 de abril para presentar las listas de pacto de candidatura. Y además creo que se había aplazado, se había corrido. Sí, a petición. No habían hecho la tarea, Bueno, ¿el plazo es plazo o no es plazo? O para algunos es plazo y para los demás no es plazo. Ahora hay que ver lo que dice el señor Solís. Creo que nadie de la nueva mayoría cometió un error, y en una de esas hay coraje de alguien para reconocer errores y todo se rectifica. ¿Cómo? Dice el señor Solís, que es el abogado, ¿verdad?, que está presentando, es como el representante, ¿no? Él está como, claro, resumiendo la postura legal, y él es el que habla de copy-paste y que fue a rectificar el papelito que presentaron el jueves pidiendo la rectificación a la directora, y que en realidad está dirigido al servicio, al consejo directivo. El tema es y él dice, mira lo que dice Pilar, él dice, como este es un sistema, el nuevo CERVEL es un sistema que está en instalación, no hay procedimientos, no hay reglamentos, no hay plazos, estamos en una zona rara. Y claro, están jugando a esa ambigüedad. Pero si no estamos en una zona rara. Aquí él dice eso, no, pero claro lo que pasa es que están jugando una vez más a la incerteza jurídica. Eso es lo que a ellos les conviene promover. La incerteza jurídica, que cuando el Tribunal Constitucional falla, en realidad lo hace mal, no, es ilegítimo, no tiene derecho. Aquí el CERVEL hizo cumplir el plazo que está establecido en la ley de acuerdo a su autonomía legal, también está mal. Hay un vapuleo de las instituciones. Yo tengo mi fijación con el Servicio de Impuestos Internos, en particular, que después de lo que ha pasado con el Servicio de Impuestos Internos ya se puede ver cualquier cosa. Cuídate. Porque hoy día yo oía en la radio Bio oía a Mochati, Tomás, y Tomás siempre alega contra la discrecionalidad con que está actuando el Servicio de Impuestos Internos, que se ha convertido en un brazo político, y siempre dice, ya no los quiero aburrir, pero ¿hasta cuándo? Seguimos con las formalizaciones todas por un lado, y tiene el chip libre, toda la campaña de Michelle Bachelet que se financió con empresas montadas para eso, con asociaciones ilícitas de empresas para eso. Bueno, siempre está dando duro, que dice y siempre mira por un lado. Y hoy día no dijo ni una palabra el tema Longueira, y dijo, ¿hasta cuándo el Servicio de Impuestos Internos quiere hacer con todas las noticias que nos está pidiendo? Y sí, es raro, porque el Servicio de Impuestos Internos nos pide noticias, cuando la puede ver en la página web. La puedo oír. Sí, lo he escuchado, sí. Pero les pide los audios, les pide los audios. Pero esto es el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Y la amenaza implícita. Sí. Todavía dice no ha hecho nada. Pero va a ser algo. O sea, vamos a convertir no solo... es de terror. O sea, que el Servicio de Impuestos Internos... Sí, hay señales preocupantes. A perseguir a los periodistas ahora porque hagan ver la discrecionalidad con que actúa, como si fuéramos en este país todos tontos. O sea, nosotros tenemos un nivel de financiamiento ilegal, de campañas políticas con nuestra propia presidenta hoy día, increíble. Están las empresas, están las pruebas, Harold Jones, la asesoría y negocios, están las declaraciones que hizo el ministro Peñalillo, las que hizo Martelli, el mismo Rosenbluth que reconoció que actuó como intermediario para ir a pedir la plata. No pasa nada. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Pilar? Estamos en el caso concreto de la campaña de la presidenta, pero también el expresidente Piñera aparece. No quiero empatar. Lo que quiero decir es que aquí había un sistema y hay mucho fariseísmo. Yo quiero ver quiénes son los diputados que se financiaron sus campañas con kermeses, pues, o con bingos, porque en general había un sistema y en este minuto no tenemos el liderazgo o alguien que se para adelante y diga las cosas por su nombre.
No, porque no lo van a hacer porque les impediría usar discrecionalmente la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos sus querellas. Aquí lo que van a lograr es que haya un sector condenado y reconociendo su culpabilidad. Y ahora están avanzando al cohecho y al soborno. El cohecho en el caso de los parlamentarios, en el caso de Pablo Longueira, que lo van a formalizar por cohecho. Y entonces para la historia lo que va a quedar es que Jovino Novoa se declaró culpable y que 2 senadores fueron condenados por cohecho y del otro lado nunca pasó nada. ¿Te acuerdas cuando lo de Jorge Insulza, que era ministro del gobierno? Muchos años emitiendo informes, claro, para 14 años estuve emitiendo informes para la principal minera del grupo Luxich, y estaba en la comisión y presidía la comisión de minería e incluso presidía la comisión investigadora que minería, claro, la comisión investigadora que investigaba la contaminación de Antofagasta Minerals en Antofagasta. La presidía. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Nada. No pasó nada. Bueno, hacer esta pregunta hoy día puede ser peligroso ante el Servicio de Impuestos Internos. Sí, a veces nos revisan nuestro... No solo que te revisen, lo que pasa es que la capacidad que tiene de generar daños, porque finalmente Impuestos Internos es un poder coercitivo del Estado. Tiene capacidad de meterte en la cárcel, tiene capacidad de inmovilizarte, si tú trabajas con sociedades, tiene capacidad de convertirte en un ente. Lo que estamos viendo son señales muy, muy inquietantes, muy inquietantes, que no son anecdóticas. Tú vas sumando una, otra, y hay un patrón. La prensa está tratando de cumplir su rol en la medida de lo posible, y bueno... No hay conducción política tampoco, no hay mucha conducción política. No hay mucha, y frente a los grandes fracasos, como fue, por ejemplo, que se cayera en el Tribunal Constitucional parte de la reforma laboral, que se lo habían dicho, anticipado, los propios demócratas cristianos dijeron se les anticipó. Y que iba a ser así. Los demócratas cristianos votaron a favor, diciendo que la derecha iba a llevar esto al Tribunal Constitucional porque era inconstitucional. Ellos plantearon siempre la duda de que en el fondo forzar una sindicalización obligatoria pudiera ser constitucional. Claro. Se lo echaron abajo. ¿Y cuál es la reacción de la nueva mayoría? Bueno, vamos a presentar un veto como para tratar de reponer a través del veto lo que el Tribunal Constitucional está diciendo que atenta contra la Constitución. La mitad de los ministros diciendo que el Tribunal Constitucional prácticamente está fuera de la ley. Jimena Rincón dice que es inaceptable esta atribución. Bueno, la nueva mayoría o exconcertación también usaron el Tribunal Constitucional cuando les convenía. Un poco lo que tú dices, se está apostando a que nuestros auditores y auditoras no tienen memoria, que son tontos, y la verdad que la gente no es tonta, la gente lee, la gente se dice que falta educación cívica, creo que hay bastante más educación cívica de lo que se cree, y la verdad que a mí lo que me preocupa es que, como hay un dicho acá en Chile que dicen que tiras por la ventana, la guagua, la batea todo, o sea, el Tribunal Constitucional, me pierdo yo con los dichos chilenos, todos los días aprendo un dicho nuevo. El Tribunal Constitucional es una institución que existe en casi todas las democracias modernas. Entonces ahora las emprenden contra el Tribunal Constitucional. El problema del Tribunal Constitucional es, uno, su composición cuoteada. Siempre ha estado cuoteado. Siempre ha estado así. Les cae mal cuando falla en contra. Claro, pero entonces revisemos su composición, porque en otros países quien llega al Tribunal Constitucional, Pilar, son personas de muchísimo mérito, de mucho prestigio. Son personas que, por ejemplo, están casi más arriba del bien y del mal. Que capitán y paje las respetan. Bueno, y aquí ya hemos visto que se ha ido degradando su composición. Es que tienen operadores políticos, pues. Bueno, claro. Y eso explica que todas las ¿cómo se llama? Las votaciones las dirima Carlos Carmona, conocido como cristiano, que trabajó en el aparato jurídico de la moneda durante... Le decían la República. Le decían la República. Trabajaba en la moneda. A cargo de fue el jefe de dirección de la división jurídica por ¿cuántos gobiernos? Por lo menos 3. Sí, 3 o 4. No sé si hasta el primer gobierno de la Bachelet. Creo. Y resulta que él dirime todas las votaciones en favor del gobierno, porque como hay empate, como están cuoteados, él es de la nueva mayoría, él dirime todo a favor de... Y cuando hay uno dentro de ese cuoteo que se salta para otro lado, ¡pum!, se les cae. Entonces ahí el tribunal hay que matarlo. Claro, pero el Tribunal Constitucional es una institución válida. A ver, pongamos las cosas en proporción. Uno, cómo se ha ido constituyendo el criterio de constitución, que es realmente lo desprestigia. Eso hay que revisarlo. Y dos, el Tribunal Constitucional, que es el control, ¿verdad?, de la legalidad o sea, de que las leyes estén de acuerdo con la Constitución, pero forma parte de un sistema que también tiene que ver con los poderes, los superquórum.
Y entonces lo que se alega es que en el fondo todo esto subvierte el principio de la mayoría. Bueno, eso se tendrá que ser revisado. Ahora, esto aparentemente aparece como una derrota del gobierno, Pilar, pero también le ha servido al gobierno como un motivo adicional para reforzar la necesidad de cambiar la Constitución. Sí. Le han dado esa vuelta también. Pero con el gobierno dividido, porque Burgos dijo que se desmarcó de las críticas al Tribunal Constitucional, que esto que debilita la Constitución. Él dijo que quien resuelve para los efectos del funcionamiento jurídico de este país, dijo Jorge Burgos, que es el ministro del Interior, quien resuelve si una norma choca o no con la Constitución es el Tribunal Constitucional. Tiene existencia legal y no cabe más que respetar sus decisiones. Todo lo contrario de lo que dijo la ministra Rincón. Lisa dice, ¿por qué la presidenta del CERVEL aparece más de una semana después de lo ocurrido con su versión de cómo la nueva mayoría nos ha mentido en forma flagrante? Me parece sumamente raro. ¿O la directora? La directora del CERVEL. Yo creo que Elisa, yo creo que a la directora subrogante del CERVEL no la habían dejado hablar. Porque yo pregunté lo mismo. Y Sonia pregunta, si pudiera haría lo mismo que Vigi, con todo lo que quiero en mi país, de verdad me da pena en lo que nos hemos convertido. Yo no me iría, fíjate, de Chile, creo que esta pelea de descomposición hay que darla. Y Manuel Rodríguez de Concepción nos dice, está claro que el reality de la nueva mayoría en el tema de la inscripción de pacto es una estrategia mediática que les permite ganar tiempo. Claro, porque siguen negociando. Claro. Ya nos tenemos que ir a una pausa y hablemos después de, a ti que también te afecta de la política de gratuidad electoral, me están hablando por todos lados, entonces confundo, de la gratuidad universitaria. Y después venimos también con una entrevista con Andrés Velasco, así que les recomiendo quedarse. La tasa de desempleo del INE, ¿se acuerdan que estábamos esperando la tasa de desempleo? Subió a 6,3% el primer trimestre y se ubicó sobre las expectativas. Acuérdense que la tasa de desempleo que había dado en Gran Santiago, la encuesta de la Universidad de Chile, es 9,4 y que estaba muy desalineada de la que da el INE, pero la del INE se pegó un buen salto. Nos vamos con María Los Ángeles Fernández y volvemos después. Bueno, volvemos a Punto de Encuentro. Estamos con María Los Ángeles Fernández. María Los Ángeles esta semana también se conoció por fin quién eran los beneficiarios del crédito de la gratuidad en la universidad, que dejó mucho sabor a descontento, porque finalmente hay un 10,7% de los estudiantes de toda la educación superior que tienen derecho a la gratuidad, ¿no es cierto? Y la promesa de 266.000 que hizo la presidenta Bachelet el 21 de mayo del año pasado, ya vamos en solo 125.000. Entonces, lo que estoy viendo, María Los Ángeles, que te quiero preguntar es que ya se anunciaron movilizaciones y que mayo va a ser un mes de movilizaciones. Ayer Harald Beyer nos decía, lo que pasa es que se está produciendo una gran frustración. Porque los sectores de clase media, que fueron los que marcharon en 2011, en el fondo no le han recibido nada. Y no van a recibir nada, de partida porque no están dentro del 50% más pobres. Y segundo, porque antes ha cambiado muy poco, porque las personas que sí están recibiendo gratuidad antes tenían beca o tenían los créditos solidarios dentro del CRUCH, y resulta que para dar gratuidad esos créditos solidarios también se redujeron. Así es. Y resulta que hay gente que no quiere ahora entrar a la gratuidad porque no van a tener después esa gratuidad asegurada porque ya se largaron en la carrera, ¿no es cierto? Y te cubre en los años nominales. Y resulta que tampoco hay plata para continuar dándole. Y mucha incertidumbre también en ese plano. ¿Cómo lo ves tú, que eres académica, además de una de las universidades del CRUCH? Sí, mira, lo que así visto en perspectiva es tan terrible, porque lo que fue en la movilización del 2011 fue un detonante de tanta frustración de la promesa, verdad, meritocrática, aspiracional, de que si tú te endeudabas y te sacabas la mugre y te esforzabas, tú ibas a poder estudiar y salías y después ibas a tener un empleo. Y todo esto, la verdad que no resultó, y ahora sobre esa promesa se coloca esta promesa de la gratuidad universal, y bueno, le ha tocado un porcentaje, como tú bien dices, muy, muy pequeño, 125.000 los beneficiados, y además fíjate, Pilar, que esto coincide con una semana también donde tenemos el resultado del CIMSE. Alumnos vulnerables se demorarían 40 años en igualar resultados de mejores colegios. O sea, el punto es que necesitamos una reforma educacional, pero la manera como se está haciendo, el entuerto es tan grande que uno dice, esto es como el transiberiano,
no sé en qué puede resultar. Y la verdad que los estudiantes tienen motivos para sentirse frustrados. Mayo se ve como un mes muy caliente y el gobierno, uno se pregunta qué va a poder anunciar el 21 de mayo, porque entre la caída, ¿verdad?, de la reforma laboral en el Tribunal Constitucional, este magro resultado y otras cosas que se van sumando, el contexto que se genera, ¿verdad?, con el despelote de la nueva mayoría en el CERVEL, la verdad que no puede celebrar mucho el 21 de mayo. Claro, y hoy día venía en el diario que las promesas de salud ya van siendo promesas también. Pero ¿viste lo que está pasando en el hospital? Un hospital en Rancagua, escuchaba en la mañana. En paro. En paro, porque les construyen el hospital, no tienen insumos, no tienen elementos para trabajar, y la ministra dice que es un problema de adecuación. Me acordé de esas palabritas que se usan cuando quieren echar a una persona y dicen la desvinculamos. Claro. O sea, esos eufemismos que se usan, no te despiden, te desvinculan. Lo mismo acá. Entonces, hay un problema de operación del Estado muy, muy severo, que en algún minuto, cuando se anunció el realismo sin renuncia, la presidenta lo reconoció ahí. Fue uno de los escasos reconocimientos. Dijo, sí, nos metimos con mucha reforma y no nos dimos cuenta que el Estado no estaba en forma, el aparato no puede. Y claro, y la reforma del Estado para acometer estos desafíos sigue pendiente. La Orieta nos dice por Twitter que en los 70 se fueron los empresarios. Luego, el 73, los que destruyeron el país... Cuidado con la redacción, pues no la entiendo. Los que quedamos, sacamos del hoyo este país. Esto será a propósito de lo de Vigi, que dice que se va a radicar en Suiza. Mira, Vigi se va a radicar en Suiza, y yo pienso que no solamente es Vigi el que se va a radicar en Suiza, sino que muchos de los que hoy día están impulsando reformas, terminado este mandato, se van a ir a cargos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, lo que se llama la élite transnacional. Y los que estamos nos quedamos aquí. La CEPAL, ya tenemos al ex ministro de Hacienda alojado en CEPAL. Arena. A ellos no les va mal, ellos nunca les va mal. El problema es el ciudadano. Siempre tienen pega, por suerte. Entonces, Vige hay una... por todo lo que significa Vige, ¿no? Y cuando él alude a la incerteza jurídica y él tiene todo el dinero del mundo para pagar los impuestos que suponga vivir en Suiza. Pero se van a ir otros que no son necesariamente del color político de Vige. Se van. Si el país no es confortable, se van. Se van. Después, si el experimento falló, mala pata para los que nos quedamos. Claro. Javier Moroni dice que el único veto válido, a propósito del veto que quiere presentar el gobierno después del fallo del Tribunal Constitucional, serán las próximas elecciones contra los malos políticos. Y Cristian Garza nos señala por Twitter que el gobierno va a utilizar todas las formas para avalar el cambio de constitución. No, yo frente a eso lo que creo que hay que yo invito a la ciudadanía a que participe, a que porque es fácil criticar y después no hacer nada, meterse en la página web, hay una consulta individual, están los encuentros, están los cabildos. Esta instancia hay que aprovecharla, aunque yo la veo más bien como un precalentamiento, y esto de la nueva Constitución es también una caja de Pandora que se abrió y va a durar 4 o 5 años, no sabemos, el destino no es conocido, pero en vez de criticar y aportillar, meterse y participar, y todos hacer encuentros y cabildos. Y no debiera cerrarse esa puerta de una vez, la puerta de la reforma constitucional o de la nueva Constitución. Bueno, es que podría suceder que el próximo presidente que... No sabemos, porque seguramente la campaña presidencial va a estar constitucionalizada, y podría suceder que alguno o varios de los que ahí se erijan como candidatos digan, mi compromiso es que no va a haber una nueva constitución, sino que vamos a reformar la existente. Claro. En los aspectos, y hasta ahí llegó el asunto. Si es que él gana, si es que realmente le concedemos, ¿verdad?, la primacía a las mayorías electorales. Lógico. Si es que gana. Lo que pasa es que se ve muy difícil. Lo que pasa es que hoy día pareciera de que el país no puede salir de la ciénaga en la que se está metiendo. Juan Hurtado decía que el gobierno habla mucho de productividad, presidente Entel, Juan Hurtado, es de uno de los grupos económicos, y el gobierno habla mucho de productividad. Hay 5 agendas de productividad distintas. O sea, por lo menos hay 3. Está la del gobierno, la CPC, la de la Comisión Ramos, pero ya el primer año cuando se instaló el gobierno... la comisión que nombró Michelle Bachelet, que también... Ramos. La comisión tienes Ramos. 3. Y en total son más de 150 medidas. También. A Sexma. Y el otro día, ¿quién le entregó la última vez? ¿Quién fue la que le entregó esta semana otra propuesta? ¿No era la Sofofa? Que también le entregó otra, aparte de la Confederación de la Producción. O sea, propuestas no faltan. Ya, y Juan Hurtado dice, el gobierno habla mucho de productividad, pero sigue creyendo en la retroexcavadora. Entonces, al final hay un discurso como abierto, que es lo que impide que Chile retome el rumbo. Una cuestión abierta en lo constitucional y una cuestión abierta en lo económico. Y las dos cosas se entrecruzan.
Claro, que porque por un lado hay una multiplicidad de propuestas de productividad, o sea, propuestas hay, algunas además que lo que hizo la Comisión Ramos fue muy interesante, porque lo que hizo fue tomar propuestas que se venían acumulando años anteriores y las sistematizó, y eso me parece muy bien, para no dar la sensación de que siempre estamos partiendo de cero. Exacto. Pero, por otro lado, efectivamente, el gobierno con sus reformas está dando una señal contraria. Eso ya lo dijo también el economista Sebastián Edwards. Se dijo, bueno, entonces, si vamos a hablar de productividad, tomemos la productividad en serio. Yo creo que hay una cosa ambigua, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hay una cuestión ambigua. Ahora, ¿qué te quiero transmitir, Pilar? Yo creo que, ¿cuál es mi posición? Yo creo que el país necesitaba reformas. El país no podía seguir, la educación necesitaba que se hiciera algo. Y necesita todavía. Y necesita. Se necesitaba. La carga fiscal en Chile era baja. Había que aumentarla porque hay una mayor demanda por bienes públicos. Pero la manera como se ha hecho ha sido nefasta. Yo creo que se abrió, el refrán dice que en siembra vientos cosecha tempestades. Ahí estamos. Claro. Oye, la quinta agenda de productividad es la que le entregó al gobierno y que se la encargó el gobierno este martes la OCDE. Pero eso es regulación. Cuando es una agenda, una propuesta de productividad encargada por el propio gobierno. Se suma a la de Hacienda, a la de la CPC, a lo de los exportadores y a la de la comisión nombrada por Bachelet. O sea, broma, ¿no? Y estamos igualmente estancados con promesas de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional. Decía antes de ayer que si las cosas no mejoran no vamos a crecer al 1.5% que piensan ellos. O sea, hoy día el 1.5 estaría siendo bueno para el país. ¿Te das cuenta? Esas son las predicciones, sí. O sea, francamente Chile ha pasado a ser la cola del vagón cuando antes era la locomotora de América Latina, por de pronto. Ahora, mira una cosa, Pilar. También este gobierno, yo trato de ser lo más ecuánime posible, este gobierno se embala con estas reformas con todo el aval de los organismos internacionales. Así es. El Fondo Monetario Internacional y la OCDE dijeron, Chile necesita, para dar el salto al desarrollo, tiene que hacer cosas distintas y se habló incluso de ese lema, crecer con igualdad, crecer para incluir para crecer. Pero los mismos organismos, o sea, eso te da mucha, legitimidad, avalarte en eso. Vino hasta Christine Lagarde hace 1 año y medio acá, acuérdate. Me acuerdo, defendió la reforma. La reforma, y ahora ellos dicen, ojo, hay que implementarlas con cuidado, piano, ahora ya los mismos organismos internacionales están tomando distancia. ¿Por qué pasa eso con los organismos internacionales? Cuando habló la Christine Lagarde, ¿te acuerdas de la nueva mediocridad? Que había que tener cuidado de que no se instalara en el mundo, no se refería a la nueva mayoría de Chile, se refería en el mundo, que había que tener cuidado con que no cambiáramos la prosperidad por nueva mediocridad. Y dijo que no, que en Chile, porque alguien le preguntó si la nueva mayoría era sinónimo de nueva mediocridad, y salvó a Chile, y dijo que era entendible lo que estaba pasando, que el estrés que generan, la reforma, bla, bla, bla. ¿Por qué, en general, estos organismos son liderados por personas que hoy día le llaman progresistas y que quieren los experimentos en los países como nosotros? Yo no lo entiendo mucho porque a otros países, mientras tanto, los están estrujando, les están exigiendo orden fiscal y resulta que con su actitud tan amorosa a nosotros solo vamos a un déficit fiscal salvaje y estamos hipotecando el futuro de Chile. Sí, bueno, yo creo déficit fiscal. Yo tengo harta confianza en el ministro de Hacienda. Pero no lo va a poder impedir. Sí, bueno, pero el ministro de Hacienda, ahí él va poniendo cordura, además se habla de un nuevo ajuste fiscal posible. Yo lo que creo es que Chile ha desarrollado una imagen, todas nuestras élites tienen una imagen del país modélico, y yo creo que nosotros desde el primer día, y esto ya fue durante el régimen militar, nos ajustamos a todos los predicamentos, ¿verdad? Todo lo que fue la crisis de la deuda, todos los predicamentos que pedían los organismos financieros internacionales, siempre hemos sido como los buenos alumnos del barrio, los Mateos, los cumplidores. Y yo creo que eso está muy instalado en todo este concierto de organismos internacionales, pero además acuérdate que Chile no es el primer país o el segundo que entra a la OCDE, entramos en ese selecto grupo. Está México y está Turquía, que tampoco son tan desarrollados. Bueno, pero están ahí, o sea, y ahora entiendo que Perú y Colombia quieren entrar y están viendo la experiencia chilena. Como el ajo, le diría yo. Que no se metan. Porque yo creo que estar en la OCDE nos ha significado a nosotros convertirnos en unos autoflagelantes. Porque para todo lo que conviene ser refundacionales, nos comparamos con la OCDE. Y nunca nos acordamos que somos la cabeza de Latinoamérica y que tenemos los mejores indicadores. Todavía. No sé qué va a pasar. O sea, no somos cola de león, somos cabeza de ratón, dices tú. Claro. Entonces siempre decimos, es que para la OCDE, nosotros con nuestros niveles de educación, entonces hay que rehacer toda la educación.
Pero oye, pero resulta que tenemos la mejor educación de Latinoamérica y lo que estamos haciendo hoy día de esta reforma, que es a través de transferencia de recursos, porque en realidad de calidad... Lo que pasa es que nosotros ya no podemos compararnos con Latinoamérica por nuestro nivel, el Producto Interno Bruto. Nosotros no estamos en el promedio de América Latina. Ya estamos, acuérdate que estamos ya $23,000 per cápita, sí. $22,000 per cápita. Como diría mi hija, ¿y dónde están mis $23,000 per cápita? La tiranía de los promedios. El promedio, ella está en el promedio. Pero yo cuando entramos a la OCDE, a mí me dio mucha risa, lo encontré aspiracional, pero después que entramos a la OCDE, mira, Pilar, no me parece malo porque, no sé, coloca estándares. Es cierto. Y está muy bien. Lo que pasa es que aquí, en la batalla política, en la lucha por la interpretación, cada uno toma los datos que le convienen. Así es. Y ese es el punto. Y claro, aquellos que les convienen los datos donde siempre aparecemos mal, lo usan. Lógico. Bueno, pero al final se ha convertido en la fuente de nuestra autoflagelación. Sí. Bueno, alimenta un poco eso, claro, porque obviamente, imagínate los países que están en la OCDE, los países más desarrollados, nosotros nos falta mucho para eso, pero tampoco estamos a nivel de, bueno, no voy a nombrar ningún país mejor para no ser políticamente incorrecta, pero ¿qué importa? ¿O pero no ser cancillera? No, para nada. No lo soy lo más inadecuada que hay, jamás. Además, me dirían, pero una española. No, chilena. Chilena. 31 años en Chile. Les quiero leer. Jorge García nos escribe que las críticas en bloque, la nueva mayoría acusando a esta institución de antidemocrática, o sea, al Tribunal Constitucional, apuntan al diseño de la moneda de constitucionalizar el debate público, retrotrayendo la discusión a Pinochet y la supuesta legitimidad de nuestras instituciones. Obvio, porque la discusión va a ser la constitución de Pinochet, las elecciones municipales y las parlamentarias, o la nueva constitución que nadie sabe de qué se trata. Este diseño comunicacional, continúa el auditor, busca establecer el tema de la nueva constitución como la única opción para los cambios en el país y posicionar a la derecha como los garantes del sistema y la dictadura. Bachelet tiene en este tema su último recurso de trascendencia política y no dudará en utilizarlo. Solo el ministro Burgos, cada vez más solo en el gobierno, respaldó el actuar del tribunal. Es cierto, ¿no es cierto que el ministro Burgos ya aparece Toribio el náufrago? Sí. Bueno, ahí no se ve un equipo, y todo esto que vimos con el fallecimiento y el funeral de don Patricio Aylwin, el contraste ya no podía ser más claro, porque uno pensaba en ese equipo de los primeros años de la transición, obviamente con todas las condiciones de contexto que habían, amenazantes o preocupantes, que hacen que tú te cohesiones más frente a eso, pero claro, no hay un equipo, se ve que cada uno rema para su lado. No hay, la SECPRES está, no sé dónde está la SECPRES, yo veo al ministro Valdés. No existe el ministro de la SECPRES. Solo habla cuando hace entrevistas y hace esta autoflagelación de que lo han hecho pésimo y después sigue igual. Bueno, la frase es Parblonce, acuérdate cuando teníamos que bajarnos todos los patines. Claro, y ese fue como ministro de Educación, que lo hizo peor todavía de lo que lo ha hecho como ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, porque francamente un ministro de la SECPRES tiene que tener gran presencia. Porque es el que está preocupado de la tramitación de todas las leyes. Es un ministerio clave, porque es el ministerio que además permite ver todo junto con Hacienda. Esos son los dos únicos ministerios, auditores y auditoras, que permiten tener una visión panóptica macro de lo que pasa en el Estado macro, y eso es muy importante. ¿Y cómo te explicas tú el rol de Izaguirre hoy día, de ministro Izaguirre? ¿Por qué? Es como un ministro, sí, es como un ministro ausente que aparece, dice esas entrevistas así como autohecha, así claro. Es como, mira, es una displicencia, es una cosa muy extraña, porque él trató de recuperar terreno ahora inaugurando la segunda etapa del gobierno. Yo ya perdí la cuenta de las segundas etapas. Yo para mí ya voy en la cuarta. Porque yo perdí la cuenta, por favor. Yo con ¿cómo es? La renuncia, ¿cómo es? Realismo sin renuncia. Esa era la tercera. Bueno, yo perdí la segunda. No, la segunda etapa vino después del triunfo del gobierno en enero del 2015, y después vino el caso Cabal, ¿verdad? Y ahí viene una segunda etapa. ¿Cómo se llamaba esa etapa? Que yo no me acuerdo. Era como la segunda etapa, y ahora estamos en la segunda etapa. Es como la ley del eterno retorno, que no salimos nunca de la segunda etapa, ¿te das cuenta? Como que estamos corriendo una... Y claro, es un ministro que intenta recuperar terreno, lo intentó ahora la Sofofa, él fue el que instaló esta idea un poco de la obra gruesa, y estaba solamente faltaban las terminaciones. Y acto seguido nos están ofreciendo la ley de reforma de educación superior, que todos los rectores dicen, por favor, no la manden mientras no estemos de acuerdo. Claro, ¿En qué diablos quieren hacer con la educación universitaria que no sea centralizarla y estatizarla?
Es que hay una dificultad para entender el régimen de lo público. El régimen de lo público en Chile no es necesariamente el régimen de lo público estatal. Lógico. Y ahí hay una dificultad para entender la complejidad de este asunto. Y punto 2, bueno, imagínate todas las reformas educativas que tenemos, la de inclusión, la carrera docente, la desmunicipalización. Así es. Ahora la de educación superior. Es un big bang. Es un big bang. 2 años. Y sin las capacidades, porque está claro que en ese Ministerio de Educación no están las capacidades. Lo han dicho todos, hasta el propio Mario Weisblut, que era inicialmente apoyaba la reforma. Mario Weisblut, o sea, después le quitó el apoyo. Que apoyó mucho, estuvo mucho. Yo también, yo estaba esperanzada con las reformas. En este país hay gente inteligente, masas críticas. Es que no están ahí, pues. Están criticando a los inteligentes. Piensa tú, todos los expertos que nosotros hemos entrevistado esta semana, José Joaquín Brunner, la semana pasada. Pero te van a decir que él se vendió a la derecha, de mí también dirán lo mismo. Cuando tú tratas de tener un mínimo equilibrio mental, te dicen que te vendiste algo. Claro, entonces es una forma de callarte y también muy coercitiva. Ya, vamos a una pausa y volvemos con María de Los Ángeles Fernández. Entonces, con Punto de Encuentro con María de Los Ángeles Fernández. María de Los Ángeles, si tú estuvieras en el segundo piso y tuvieras que hacer el discurso a la presidenta Bachelet del 21 de mayo, el año pasado ya incluyó la gratuidad para 260.000 personas, van a ser 125.000, y en general las familias no van a sentir la diferencia. Yo creo que algo que querían hacer como un poco para incluirlo era el control preventivo de identidad, que tampoco está saliendo. Para dar una señal de que hay preocupación en el tema de seguridad. En materia de infraestructura de salud, tal escoba nomás no van a ser capaces de cumplir con hospitales, con CEFAM, con nada. O sea, la capacidad de inversión de salud se desplomó y la capacidad de deuda está infinita. ¿Qué harías tú? ¿Dónde? Porque aquí hay que inaugurar otra etapa. Aquí seguramente van a inaugurar la etapa número 8. Bueno, yo creo que lo que va a pasar es que por un lado van a tratar de poner mucho el acento en los avances en la ley de probidad y transparencia, lo cual es un poquitito jocoso visto lo que está pasando con el CERVEL. Terrible. Pero yo creo que sí, porque hay un paquete de medidas que anunciar, y por otro lado, la verdad que no hay mucho más que sacar a flote, porque hay varias de las cosas que también quisieran apurar antes del 21 de mayo, que todavía no están listas, leyes anticolusión, por ejemplo, que podría ser una señal interesante para la ciudadanía, que ve que aquí de repente los empresarios se coluden y sale todo el mundo libre de polvo y paja. Mira lo que sale hoy día con relación a la colusión del papel tisú. Se cierra la lista penal de colusión de papeleras. Hay una sensación no la de Fiscalía Nacional Económica. Lo que pasa es que los fiscales, que son distintos, se quieren meter en un tema que está regulado por la Fiscalía Nacional Económica. Por ejemplo, está la delación compensada. Sí. Pero si tú le metes a los fiscales, la delación no funciona. No funciona. Porque en el fondo delatarte, en vez de ser un incentivo para pillar a los malos, que es la única manera que históricamente se ha descubierto que funciona pillar la colusión es a través de la autodelación, si tú lo llevas a lo penal, no funciona porque te van a condenar. Entonces no hay delación, entonces nadie va a pillar la... Quedas en stand-by. Si todas esas, digamos, precisiones, la Fiscalía Nacional Económica, la Fiscalía Servicio de Impuesto Interno, que hay muchos organismos involucrados, pero yo estoy tratando de recordar algunas palabras de advertencia que hizo el presidente de la Corte Suprema, el juez Dolmich, que él dijo, al final del día, para la gente, esto es justicia, y si ven que no se hace justicia, los que vamos a salir al paredón, los que vamos a ser cuestionados son los jueces. De repente la gente no sabe hacer mucho la distinción o no se logra hacer entre el Ministerio Público, las fiscalías tutti quanti, las superintendencias, y bueno, ahí tenemos una tarea también en los medios de comunicación para ayudar a clarificar eso. ¿Qué rol cumple cada quien en este eslabón? El resultado final es que dicen, aquí todo el mundo se va para la casa. Nadie es culpable de nada. Claro. Ese es el resultado final, una sensación como de desaprensión. Ahora, el fiscal Abbott lo que va a pedir hoy día es que ellos tengan jurisdicción sobre los delitos de colusión, o sea, la Fiscalía Nacional Económica, y los delitos tributarios, que los ve hoy día el Servicio de Impuestos Internos. Dado lo que ha sido el desempeño también de la Fiscalía, sería lo peor. Porque al final no se compensan, no se complementan, sino que pelean. Y te fijas, y si el Servicio de Impuestos Internos no se quiere querellar realmente en algún caso porque no se lo merece, y la Fiscalía decide usarlo políticamente, lo va a hacer. Tú no puedes tener actores que, además, que han dado claras muestras de que
de que no son completamente independientes. Bueno, ese es el punto, Pilar querida. ¿Sabes lo que pasa? Que frente a eso se va instalando de manera cada vez más creciente que las instituciones, quienes están a la cabeza de estas instituciones o sus cuerpos colegiados, no pueden depender del nombramiento del presidente de turno. Y eso es preocupante también, porque entonces también se va perdiendo el control democrático de esta institución. Al final, ¿cuál es la panacea? La panacea sería que todas las instituciones que se crean con autonomía constitucional tienen que ser imagen y semejanza del Banco Central. ¿Esa es la solución? Claro. Porque eso es lo que yo lo planteo como una pregunta. Claro, porque es la forma como de protegernos finalmente. Claro, pero entonces tú lo que haces, se produce una especie de desacople, no hay una sincronía entre los ciclos electorales y el tratamiento que hacen estas instituciones estos temas. Entonces, cuando la política se ve incompetente para resolver problemas, ¿qué hace? ¿Autonomiza o judicializa? Claro. ¿Y para qué queda la política entonces? Estoy hablando de el Parlamento, el Congreso, el Poder Ejecutivo. ¿Para qué queda? ¿Qué cosa hace? Si ni siquiera están en el proceso constituyente, ya nos tenemos que ir, María Los Ángeles Fernández. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ustedes que tengan un buen fin de semana y que descansen. Bueno, y en lo interno, en lo privado positivo, por favor. En lo público podemos ser negativos porque las cosas que pasan no son muy buenas, pero en lo privado hay que ser positivo. Pero involucrémonos, participemos, escribamos, vayamos a los cabildos. Es la única manera de solucionar las cosas. Si tú no lo haces, nadie lo hace por ti. Ya, a tirar el país para arriba. Eso. Ya, gracias María Los Ángeles y que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana.